El día de hoy, Cabo Faces tiene el gran honor, el privilegio de presentar a un gran personaje, una persona con más de 30 años de experiencia en el área contable. Él es una persona muy reconocida, ha pertenecido o pertenece a grandes asociaciones como la Asociación del el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, el Canaco, etcétera. Así que los invito a que se queden porque estoy seguro que lo que van a escuchar hoy, si les interesa cómo poder tratar al SAT, quédense, vale la pena. Presento a ustedes a mi querido amigo Roberto Castañeda Castelón. Mucho gusto. Castellón, perdón. Roberto, qué bueno saludarte y qué bueno que nos regales la entrevista. Arquitectura, diseño, firma de RO y tramitología. Torote Restaurant, at Valle del Sol. Casa Martín te invita a vivir la experiencia gastronómica en San José del Cabo y Cabo San Lucas. Ropa de moda, accesorios y arte en Todos Santos. Arquitecta Patricia Danel, creando espacios que dejan huella. Imagina un lugar donde la ciudad, la naturaleza y el futuro conviven en armonía. En Smart Tech Group diseñamos más que desarrollos inmobiliarios. Creamos experiencias sostenibles, espacios que se adaptan a la vida de hoy y transforman la de mañana. Desde Los Cabos hasta Cancún estamos construyendo un nuevo estándar. Smart Tech Group, desarrollo con visión, inversión con propósito. Platícanos un poquito, ¿cuándo nació la inspiración para ti para dedicarte a la contaduría y qué pensaste en el momento que decidiste si era lo acertado o no? Qué buena pregunta, fíjate, nunca me la había dicho. Gracias por la entrevista, Mariano, y tengo muchos años de conocerte y tu carrera excelente que has tenido. Gracias. Y también muy conocido. Fíjate que, pues como en todos lados, los maestros son los que te guían. Tuve la fortuna a través de la Universidad de Guadalajara en aquellos años, 1983-87, pues la Universidad de Guadalajara contaba y sigue contando con muy buenos maestros. Uno de ellos, que había publicado muchos libros, fue el que me indujo y me invitó a dedicarme a la especialidad en fiscal. Y bueno, ese maestro junto con la directiva de la Universidad de Guadalajara me indujo al gusto de los libros, de la lectura y de hablar en público, siendo estudiante. Y bueno, ese maestro junto con la Universidad de Guadalajara no hicimos el servicio social porque trabajamos en un proyecto. Y ese proyecto, me da orgullo decirlo, la Feria Internacional del Libro, que es ahora, la inició la Universidad de Guadalajara. En Guadalajara. Así es. Entonces, pues fue el gusto él era un maestro muy reconocido, y el área y su desenvolvimiento y los cursos me llevaron a querer mucho esta carrera. Muy bien. Algo que me faltó decir acerca de mi querido Roberto, que por cierto lo conocemos como el Terrible. Algo que me faltó decir es que él también fue coautor de un libro, es coautor de un libro que habla precisamente de finanzas, de maestría en impuestos. Es correcto. Fíjate, específicamente con ese maestro, publicó el primer libro que salió a nivel nacional sobre una de las reformas fiscales más robustas en la historia de México, que fue en 1987, porque estaba la inflación muy fuerte en aquellas épocas y los asesores de Hacienda determinaron que debía de haber dos bases para determinar impuestos. La base antigua, la base nueva, y la antigua es como siempre la llevamos, pero la nueva es considerando la inflación. Entonces había un castigo económico al que se apalancaba, al que pedía prestado. Si te pedías prestado, tenías un nuevo concepto que nació: ganancia inflacionaria. O sea, si ya teníamos todos los conceptos grabables que hay,
Bueno, pues en México inventaron el concepto de ¿Eso cuándo fue, Roberto? En 1987. Wow. Y sacamos el primer libro, colaboré junto con el maestro en el primer libro. Y yo fui colaborador para él. Me dejó esa idea y bueno, después hicimos, como bien dices, regímenes fiscales especiales, que fue lo que nació como el régimen simplificado. Había nuevas formas de hacer tributar a la gente de distintas actividades, no nada más a personas morales y físicas, y les daban muchas facilidades. Y así nació ese nuevo libro que, pues, en aquellos años, hace tiempo, me abrió las puertas a varios estados de la República, porque dábamos el material del libro. Y bueno, ahorita estoy trabajando en otro libro que no puedo dar el nombre, pero estoy trabajando en... Danos la primicia, hombre. Fíjate que no estoy registrando el nombre del libro. No te preocupes. Entonces, por recomendación, a me dicen, pero va a ser un éxito porque es un tema de mucho interés fiscal. El problema de los fiscales que cambia constantemente las reformas. Vean ahorita, el Congreso está haciendo modificaciones a leyes, a la Constitución, Código Fiscal, Ley de Impuestos sobre la Renta, el presupuesto, y vienen reformas interesantes que hay que platicarlas para este primer. Qué interesante, Roberto. Ahorita que tocaste el punto de 1980. En 1987 la reforma, 87, donde nace la gran ¿Qué simplificación. piensas? ¿Qué hay de nuevo, qué hay de diferente de 1987 a la fecha? ¿Qué podrías mencionarnos y qué le puedes decir a nuestro público respecto a los cambios que ha habido? Qué buenas preguntas haces, Mariano. Gracias. Gracias, muy buenas preguntas. Fíjate que lo que yo he observado es en materia tributaria y en materia de finanzas y en materia de negocios, vamos evolucionando como todos los países, ¿no? El impuesto sobre la renta, la idea de gravar la utilidad, ingresos menos gastos, fue idea de un coronel inglés. Tenían años con la guerra contra Francia, que se quedaron sin dinero, la guerra de los 100 años. Y a ese militar inglés dice: señores, aparte de cobrar las alcabalas, las aduanas, que era el principal ingreso de todos los países, si alguien quería vender un producto para entrar a la ciudad, hace muchos años, se vendía lo que traía y al regreso, lo que le quedaba, el diferencial, pagaba su impuesto. Después, ahora ya está lo que hoy llamamos aduanas, pero así era antes. En esa guerra de los 100 años, el coronel inglés dijo: oye, creo que una base correcta adicional a las aduanas y todos los impuestos que se tengan al ingreso, le quitas los gastos relacionados con su actividad y le pagas una tasa de impuesto sobre la renta, sobre la utilidad. Y así nació el impuesto. Como nacieron muchas cosas en Inglaterra. Sí. El primer despacho de auditores, el primer banco, las reglas del golf, las reglas del fútbol, la revolución industrial, los ingleses se cuecen aparte. Entonces México poco a poco fue evolucionando. Y bueno, hoy en día tenemos que reconocer que están extranjeros impresionados con el sistema que tenemos. En Estados Unidos nada de que el CFDI, el comprobante fiscal digital, tienes que sacar una factura para que sea deducible, si no, no es deducible, tienes que obtenerla, saca tu constancia de situación fiscal y todo ya con tecnología. En Estados Unidos no es así, son más simples, pero cuando te solicitan algo y no lo tienes, más rígidos. Pero acá nos volvieron rígidos. ¿Por qué? Porque siempre los ciudadanos, los empresarios en México, van un paso adelante, con ideas. Entonces, fíjate la profundidad de tu pregunta. Cuando antes pagabas en papel un pago provisional, ibas al banco y presentabas el documento, el banco te sellaba y tú te venías con tu hoja
con el sello de pagado del banco. Eso demostraba que pagabas. Se dieron cuenta que se coludían contadores, empresarios, gente con el cajero. Sellaba la hoja, pero no recibía el dinero. Por eso nacieron los pagos electrónicos. Ahora me pagas electrónicamente por transferencia. No hay otra manera de que me pague. El efectivo ya no. Y si te sello, no te nada, la transferencia. Y ahora te dan una línea de captura para que pagues. Ahora las reglas que tienen fiscales son porque pues van poco a poco adecuándose a las nuevas ideas y estructuras de una sociedad. Entonces, pues tengo que reconocer, es mi opinión muy personal, que pues cada quien tiene el gobierno que se merece. Y tenemos unas autoridades muy estrictas, pero también porque pues, los mexicanos son muy ingeniosos. Exacto. ¿Sientes que el papel del contador, o yo pienso que no es el papel del contador no es ahorrarle impuestos al cliente, más bien es que el cliente pague legalmente los impuestos que debe de pagar? Esa es la función principal de un contador, creo yo. Es correcto. Y hay una especie de competencia, una carrera entre los impuestos y lo que no debo de pagar dentro de lo legal. Correcto. Porque tu función no es hacer trampa ni mucho menos. Eso es lo que yo entiendo. Es correcto. Y entonces actualmente hay leyes, como tú lo estás diciendo, hay leyes que te obligan a cambiar los sistemas y entonces se vuelve esa carrera, ¿no? ¿Qué nos puedes decir sobre ese tema? Sí, mira, efectivamente, pagar lo justo. Y se dice fácil, pero dices tú, ¿qué es pagar lo justo? Si tú recuerdas, yo me gusta dar mucho este ejemplo para esa pregunta. Cuando nació el IVA, ¿no? El impuesto al valor agregado, pues en los años 80 nació el IVA a nivel nacional, cuando en Europa ya llevaba años cobrándose el IVA, ¿no? Y luego en Estados Unidos el Value Tax. México no, pero en el 79 salió, en el 80 se implementa y era una locura. ¿Cómo le vamos a agregar? Ahorita es muy sencillo para nuestra mente cómo aplicar el IVA, pero en aquellas fechas había 5 o más tasas. 20% para artículos de lujo, 15% para otro tipo de artículos, 10, alimentos, 8, alimentos 0, tasa 0, pero esa manera en la que se dieron las cosas, decían, oye, los llevó a analizar, ¿es justo o es injusto este impuesto? Este es un impuesto indirecto y hoy resulta que es uno de los impuestos que más recaudación genera cualquier gobierno del mundo. Pero en aquel tiempo decían, oye, el 16 de IVA va en función a la operación que realices. O sea que si yo hago una operación de $1,000,000, pues voy a pagar el 16%. Y si hago una operación de 100, pues voy a pagar el 16% de 100. Igual. Entonces decían, oye, ¿es justo eso? Y al final de cuentas es un impuesto que va en cascadas hasta que al final le llega. Entonces, los impuestos, cuando uno dice, oye, ¿por qué no simplificaron la ley? Que sea una tasa para todos y nos quitamos de problemas. A ver, imagina que aplicas, ¿qué te gusta? El 20% a todos los ciudadanos. ¿Sale? Entonces, el 20% sobre la utilidad o el 20% sobre ingresos. Si es sobre ingresos, pues un 20% para un Walmart, eres su socio.
pero un 20% para alguien que tiene su negocio pequeño, emprendedor, pues no es tanto, no representa tanto. Entonces, la justicia no va en función al ingreso o a la función de la capacidad del contribuyente. Tendría que ser con reglas específicas para cada sector. Entonces, cuando dicen, oye, es que la ley es muy complicada, pues es que hay una regla específica para cada sector. Y eso es lo que a mí, en mi opinión, y muchos legisladores, lo hace equitativa. Cada quien tiene sus reglas. Y eso lo vuelve complicado. Por eso tenemos trabajo. Pues qué bueno. Terrible. Me gustaría platicar ahora, ya que estás hablando de las leyes y de la situación de la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. ¿Cuál es tu opinión acerca de la nueva ley que va a salir acerca de la ley del amparo? Porque afecta o defiende o no defiende a la gente que se quiere amparar. ¿Cuál es tu opinión respecto a esa nueva ley que, por cierto, sale hoy o mañana? Sí, ya parece ser que se aprobó el día de ayer. Bueno, fíjate que esta es una reforma que era necesaria, pero creemos que ya no va a ser tan benéfica de manera general para todos los que posiblemente pueden ser afectados, ¿no? Entonces, en mi área, ¿por qué se llegó a esto? Pues se llegó a esto, te voy a dar el ejemplo de la reforma judicial. La reforma judicial no la quería nadie, pero entró porque tenía que entrar de manera, como ya el partido en el poder tenía el control, y entonces entra porque entra. Pero cuando el Poder Ejecutivo se enfrenta al judicial, pues nos tocó ver en carne viva lo que es la lucha entre poderes, cuando duramos más de 70 años que eso no se da. Sí. Levantaban la mano, hubo el caso de un presidente que hubo un candidato, no hubo contrincante. Entonces, pues se establecieron las reglas y ahí iba México creciendo, ¿no? Creo que uno de los presidentes que hizo el cambio, mi particular opinión, para entrar a ligas mayores como país, todos los presidentes tienen aciertos y errores. Entonces hay que ser críticos para aceptar lo bueno y lo malo. Yo considero que el presidente que sacó al país de donde estaba para pertenecer a ligas mayores fue Salinas, con el tratado. El Telecán y ahora Temec. Entonces, cuando tú analizas cómo están los países en este continente, si tú sumas las exportaciones de todos los países sudamericanos, ¿sí? Y todas las operaciones de comercio exterior que realizan los países sudamericanos y centroamericanos, hay una brecha enorme entre esos países y México, Canadá y Estados Unidos. De millones de dólares, de millones de transacciones. Entonces, ya no somos comparativa, somos líderes, porque pertenecemos formamos parte de uno de los países más consumistas del mundo, Estados Unidos. Ya que estamos hablando del tratado. Y perdóname, no me salí con el tema de esta reforma. Pues va a haber afectaciones porque, te digo, me fui a una vez que ya tenían enfrente la reforma judicial, los mismos magistrados decían, bueno, sí hacía falta la reforma, porque pues como en todo había abusos, había relación de poder, o sea, quien recibía justicia era el que tenía poder,
Y eso es lo que trataban de evitar. Por eso se da la reforma. En la casilla donde yo estuve, José, el presidente de casilla, para las votaciones de la reforma judicial, había un participante en una de las mesas, había 3 mesas donde estábamos y había 3 presidentes. Era de Suiza él, pero ella era ciudadano mexicano. Y me dice, oye, ¿por qué tanto alboroto si en Suiza también se eligen a los jueces? Le dije, qué interesante, a ver, dime, explícame. Sí, allá son elegibles, votamos por cada persona, pero fíjate que tenemos un problema actualmente. Yo sigo teniendo familia allá. Que cuando van a elegir a un juez de los que ya están viejos y entran los nuevos, nos damos cuenta que desde jóvenes inician a participar en partidos políticos y ya traen una ideología. Bueno, hasta la fecha no sabemos cómo lidiar con ese problema, porque ese joven que escribió, que luego perteneció a un partido y luego es elegible para juez, ¿cómo vas a quitarle de la idea la imparcialidad si la sociedad se congrega? Por naturaleza se asocia. Entonces ya no es confiable ese juez que perteneció a un partido antes de que fuera juez, porque ya va a tener una idea específica sobre esa agrupación y que puede afectar en sus decisiones. Bueno, en Suiza tienen ese problema, imagínense. Entonces la reforma judicial era necesaria, las reformas a la ley del paro eran necesarias. Sí, pero como en todo, así como hablamos de los impuestos desde el 87 hasta la fecha, tienen que evolucionar y perfeccionarse. Se tienen que perfeccionar. Algo grave que veo para enero del 2025 es que cuando una persona se va a defensa fiscal contra una decisión de autoridad, cuando determina un crédito fiscal, y donde hay partidas que son perfectamente identificadas por el SAT que están incorrectas, pero hay partidas que no. Esas partidas que no, un contribuyente tiene derecho a defenderse. Pero el Código Fiscal y la ley dice que cuando yo me vaya a defensa, tengo que garantizar el interés fiscal por el monto de lo que se adeude más los siguientes años con unas actualizaciones, donde para evitar que si voy perdiendo el juicio no huya y la fianza responde por mí. Se empezaron a dar casos de muchos años para atrás y eso es muy palpable si uno analiza los videos de un empresario que está emproblemado ahorita actualmente, que una vez que perdía el asunto, luego se volvían a parar sobre las resoluciones para alargar el caso y luego ya cuando daban el fallo final, la afianzadora también se iba al amparo para no pagar. O sea que era amparo tras amparo. Tras amparo. Entonces, ahora dice, reforma el artículo 141, ya no pueden afianzarse como primer término con fianza, a través de una afianzadora. Va a tener que ser con los activos o el dinero de la empresa, hasta donde sea posible, y con un cheque en líquido del valor que se defienda a nombre del Banco del Bienestar. Entonces, cuando te quieras ir a defensa, vas a decir, oye, me voy a defensa, pero tengo que ver también cuánto me va a costar la fianza. Yo, Roberto Castañeda, creo que esta reforma en la que la fianza va a ser un obstáculo para yo defender mis derechos, puede ocurrir corrupción, puede haber actos de corrupción, porque
va a ser muy factible que la autoridad diga, oye, yo le encontré 5 millones de diferencia, pero le vamos a poner 20, porque sabe que 20 en defensa tiene que garantizar. Le voy a poner 20 que se defienda en el tribunal. O sea, ¿y qué crees que va a pasar? La mayoría va a decir, a ver, ¿cómo nos arreglamos? Exacto. Y yo estoy en contra de eso. Entonces, por hacer una regla más cuadrada y estricta, va a originar situaciones que pues ojalá que no se den. Tienen que flexibilizar esa regla, está por aprobarse. Roberto, pues hay muchísimo que platicar, porque la verdad yo creo que nos tardaríamos varios días platicando contigo sobre todos tus conocimientos, sobre toda tu experiencia. Amigos, les recuerdo que por favor se suscriban a nuestro canal, es canal de YouTube, Cabo Faces. Nos regalen un like y mándenos sus comentarios acerca de lo que estamos escuchando con este hombre tan experimentado. Roberto, pasamos a otro tema que creo que es muy importante también, acerca de los aranceles que nuestro vecino, el señor Trump, está marcando a los productos que se exportan a Estados Unidos. ¿Qué tanto afecta a las finanzas? ¿Qué tanto afecta a los empresarios? Por favor. Hay que ver los dos puntos de vista, si afecta, pero tenemos que ver dos puntos de vista en mi opinión. Uno es el jurídico y otro es el práctico. El jurídico es como un presidente que su país firmó un tratado donde las reglas del juego están bien establecidas, ahora quiere cambiar las tasas y aranceles que estaban establecidos en un tratado. Pero eso está pasando. Jurídicamente está cambiando las reglas del juego un presidente, nada más por ser presidente. Si habláramos en temas jurídicos y judiciales, pues eso en un juicio lo pierde el presidente que quiera cambiar eso. Pero un país que se va a un pleito va a tardar años, quizás lo gane, pero ya afectó la relación comercial que se da. Pues jurídicamente ya les dije que está violentando una regla establecida por escrito por presidentes anteriores y aún más por un tratado que se renovó y lo firmó en la anterior presidencia cuando estuvo Trump. Y ahora dice, pues nos están viendo la cara, tú lo firmaste. ¿No? Es jurídico. En la práctica, pues recuerden que es un presidente, desde mi punto de vista, pues que es un empresario y él está resolviendo las cosas como empresario. Cómo bajo la deuda más grande del mundo que tiene un país, Estados Unidos. ¿Cómo es posible que si yo tengo plantas de autos como Ford, Chrysler, le doy empleo a 1,500 personas, cada planta que se abre en México, de repente hay un mercado de autos chinos con una penetración del 40%, pues no creamos socios? Entonces, tiene razón, y la forma no ortodoxa, no jurídica para resolver las cosas pueden estarle funcionando y le están funcionando, ¿no? Por ejemplo, los bancos, los 3 bancos afectados, pues fue solo una mención en papel del Departamento de Tesoro. La presidenta dijo, cuando le avisaron 2 semanas antes del anuncio, le dijeron, oiga, está esto, a ver, denme pruebas para yo colaborar. Y si son culpables, vamos. Nunca mandaron las pruebas, mandaron el comunicado y ahí está el resultado: un banco absorbido, un banco quebrado y una casa de bolsa. 3 de los emproblemados solo por el dicho de un departamento. Yo tengo clientes extranjeros que trabajaban con uno de esos bancos. Inmediatamente dijeron, Roberto, me cambio a otro banco. ¿A qué banco me cambio? Exacto. Porque si después de 30 días me van a considerar terrorista por ser un extranjero con operaciones en ese banco en México. Estaba involucrado Intercam, ¿no? También. 3 bancos, Intercam, Cibanco y una casa de bolsa. Entonces,
Si hay pruebas o no, pues el daño ya está hecho. Ya está hecho. Si subo un arancel al 50 o al 100% porque amanecí eufórico y tomé mucho café, pero logró un cambio de la forma de hacer esas operaciones con ese país, pues le funcionó, sin importar lo jurídico y lo que haya firmado con un tratado. Entonces, viene la renegociación del tratado. Bien. Sí. No es lo mismo como hombre de negocios sentarte con Canadá y México señalándote tus debilidades, narcotráfico, fentanil, estás jugando choco con los chinos, y todo apabullado vienes y te sientas a firmar un tratado. Esa es la manera de un presidente de hacer las cosas. Pero creo que tenemos presidenta para enfrentar eso. Y bueno, creo que ayer Ebrard salió diciendo el tratado continúa, por lo que les acabo de decir. El mercado más grande no lo va a dejar ir Trump, pero él quiere obtener mejores situaciones. Por ejemplo, lo de los autos, pues creo que tiene razón, pero también México tiene libertad de hacer operaciones. No está, en el tratado no está prohibido hacer operaciones con otros países. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues, ¿qué pasaría si China dice, abro la planta más grande del mundo en México de BYD? Sí. Pues va a haber aranceles nuevos. Volvo anunció cerrar una planta que iba a iniciar en Querétaro, en México. Y a raíz de los aranceles, no, me voy a Estados Unidos. Nos va a regresar a México. O sea, estratégicamente estamos geográficamente bien colocados y todo el mundo quiere estar cerca del mayor consumidor. Pues que no le vaya mal a Estados Unidos porque nos va mal a nosotros, de la interacción que tenemos. Ojalá que nos vaya muy bien. Oye, la verdad, y vuelvo a insistir, es mucho tu conocimiento, mucho lo que hay que platicar, muchas mis dudas que tengo que a lo mejor a nuestro público le interesa, pero algo que quiero preguntarte, también existe aquí en México y hablan mucho de las factureras, o te preguntaría también qué opinas acerca de la gente, de los que te dan factura legal, porque hay facturas legales y a lo mejor hay factureras. ¿Nos puedes decir la diferencia? Qué buenas preguntas haces, María. Qué bárbaro. Fíjate que es un tema bien interesante. O sea, viste el ejemplo que ya di de los pagos provisionales. ¿Por qué nació el pago electrónico? Por un abuso. ¿Por qué pusieron reglas de los FDIs electrónicos controlados por el mismo SAT? El abuso de quién? Todo este sistema es por un abuso. Es lento el caminar del SAT, pero cuando entra una reforma, la aplicación de esa reforma tarda. Déjame decirte que el presidente que señaló en la ley en blanco y negro la guerra frontal contra las factureras fue Peña Nieto. Y mi primera plana que me gané en el Tribuna de los Campos fue, cuando era en papel, fue que todo el mundo estaba eufórico porque iba a subir la tasa de IVA al 16, porque te acuerdas que no tenían una tasa del 16. No, y entonces yo les decía, eso no es lo más delicado. Lo más delicado es el momento de acumulación de ingresos. Y esto que anuncian en un artículo 69 de la lista negra de empresas. Vean esto, por favor. Todo el mundo, porque es lo más fácil de explicar. Tasa aumenta, IVA nos va a costar. Sí, pero la ley que publicó Peña Nieto en su momento sobre empresas que en opinión de ellos iban a estar catalogadas en la lista negra, una vez enlistadas, uno ya no podía hacer operaciones con ellos. Pero además, si yo tenía gastos con ellos, automáticamente esos gastos se convertían en no deducibles. Entonces entra una palabra que está de moda, la retroactividad de la ley.
Sí. Y si yo tuve operaciones con una empresa, por decirte algo, presto servicios de limpieza, pero el contribuyente que presta servicios de limpieza contrata a una factura para que le facture el dinero le cae a esa empresa. Yo le pago el servicio a esa empresa. Si saliera publicada esa empresa, todos mis pagos que hice son automáticamente no deducibles. Y yo ya le debo, yo ya tengo una contingencia al fisco. Pero luego me dicen, oye, ¿y cuánto tiempo tenías recibiendo los servicios de limpieza de esa persona que no era la persona que pagaste eso? Pues 5 años. Y hacia atrás, si se iban 5 años atrás, ya hacían lo deducible en los 5 años. Entonces, hubo abogados que se fueron a defensa a decir la retroactividad de una disposición en contra de un contribuyente es ilegal, porque esa aplicación de la ley va a partir de su publicación en delante. ¿Y qué creen que dijo la Corte? La Corte dijo, en materia de fraude de este tipo, no existe la protección a los contribuyentes en retroactividad. Los gastos por limpieza de los 5 años atrás, a pesar de que lo conocí ahorita en 2025, entonces esa ley que salió publicada con Peña Nieto tardó 4 años. Adelante, tardó 4 años en entenderse y aplicarse. No me digas. Entonces, ahorita ya se está aplicando a rajatabla y creo que esta presidenta va a hacer una aplicación más estricta sobre ese tema. Y está demostrando que tiene carácter. Entonces, en síntesis, justos pagan por pecadores. Entonces, mucha gente que paga sus impuestos, que trata de cumplir sus reglas al día, a pesar de todas las reglas y disposiciones, de repente pues te aplican una norma como la de, oye, no me voy a poder defender aunque me apliquen una injusticia, aunque me estén haciendo una injusticia, pero ¿cómo voy a usar mi dinero que reuso para la nómina, para una fianza que el juicio va a durar 2, 3 años? 4. ¿Pero por qué? Por contribuyentes más grandes. Exacto. O no más grandes, porque cada vez la comunidad ha ido creciendo y ha hecho uso de las leyes, de las disposiciones de una manera diferente. Entonces acuérdense que una necesidad o un problema trae la necesidad de solucionar problemas. ¿Qué es lo más costoso en una empresa? El principal gasto de una empresa es la nómina, las obligaciones laborales. Pero no nada más aquí, en todo el mundo. En Suecia, en Noruega se paga el 55% de impuestos. En un viaje que hicimos nos tocó conocer a mucha gente de aquel lugar y nos explicaban que el asistente de Ericsson, de la empresa Ericsson, del director general de Ericsson, quitándole el 55 no le ajustaba para vivir. No diga. Y tenía que trabajar en un bar en las noches, en un bar decente, ¿no? pero para poder subsistir. Pero ellos están conscientes de eso. ¿Y qué pasa? A los 55 años
se retiran con un sueldo sumamente digno, tienen su casa de campo, su casa normal y pueden viajar por el mundo después de los 55 años dejando de trabajar. Pero estamos hablando de países que nos llevan años. Entonces, el principal problema de todos los países en Estados Unidos, en México, en España, en cualquier país, es las pensiones. Es el mayor adeudo. Entonces, el mayor adeudo de una empresa es la nómina. ¿Cómo la reduzco? Y esa necesidad o esa problemática para las empresas que le dan empleo a mucha gente, los hizo irse por un camino incorrecto que es la escaladora. Pero también pusieron reglas para las empresas que subcontratan. Y ahora hay una legislación muy precisa que habla de los servicios especializados. Si hay servicios especializados y caes con los requisitos, tú vas a poder contratar a una empresa de limpieza siempre y cuando haga todo esto. Entonces ya, sí puedo, la outsourcing significa subcontratar, eso es muy común en todo el mundo, pero aquí decimos outsourcing es la pagadora, no. La subcontratación bien implementada, bien hecha, sí puede subcontratar. Entonces, si te fijas, todo nos lleva a lo mismo, reglas, controles, disposiciones para evitar abuso y la otra, la autoridad, para recaudar más. Pero eso es desde que te platiqué en Inglaterra hasta nuestros días. Roberto, ya para terminar voy a hacerte dos preguntas más, porque la verdad, como dije hace rato, nos podemos quedar semanas practicando todo el conocimiento que tienes, toda la experiencia. Una de las últimas preguntas es, ¿cómo logras distribuir tu tiempo entre atender a tu familia, atender tu negocio y pertenecer a asociaciones como maduradores? Sí, ¿Cómo lo logras? Fíjate que, para mí una de las más bonitas asociaciones las que he pertenecido es Maduradores, y estoy precisamente en una pausa ahorita con ellos, por cambios que he tenido, ¿no? Y una de las causas será, aunque no lo creas, cuando hace 33 años viajamos a San José del Cabo, pues era de un solo carril. Muchos accidentes, muchos amigos. Y ahora que es doble carril, pues ya se nos hace también un poco difícil. Parece ser que Madurador ya abrió aquí en Cabo. Gente que vive en Cabo y se agrupa, y gente que vive en San José se agrupa. Esa fue una de las causas, precisamente por la actividad más trabajo que se tiene. Pero el Colegio de Contadores, que por toda la vida hemos pertenecido, porque el estar colegiado te da una seguridad de pertenencia, pero además, cuando surgen problemas de falsos contadores, de pseudo contadores, como hay en la medicina y en otros lados, te ayuda bastante. Pero los identifican, ¿no? Te das cuenta porque dices, bueno, hay contadores muy buenos que no pertenecen a los colegios, ¿sí? Pero también conocemos contadores que pertenecen y que no pertenecen, que han realizado acciones incorrectas. Al final de una agrupación te lleva a cómo cuidar el profesionalismo de los contadores que prestamos servicios. Es indispensable pertenecer a una agrupación, en mi opinión. Y el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, que realmente es colegio, INEF, a los que pertenezco, nada más. Y Maduradores, que estoy en una pausa, pero que te relaciona, me gustó mucho Maduradores porque es una asociación crítica. A mí me gusta ser crítico con los gobiernos. Hay cosas buenas y malas. Con López Obrador hubo cosas buenas y malas. Con cada presidente hubo cosas buenas. Sí, como dijiste en el principio. En todos lados.
Y eso soy, me considero una persona crítica y las asociaciones te ayudan a moldear una concepción que podías tener incorrecta y la enderezas, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos con la familia? Pues yo tengo una ventaja, que mi esposa es contadora, con posgrado en impuestos, yo estudié la maestría en impuestos, entonces, pues el nivel se entiende perfecto. Imagínate que no hubiera estudiado, oye, que voy a Adoradores, ¿qué vas a romper? Que voy al INEF, ¿qué vas a romper? No, entonces, bueno, es parte de nuestra vida, nos gusta lo que hacemos y pues como contadores y al estudiar la maestría te va relacionando mucho al área legal. Exacto. Entonces no puedes tú ser un asesor fiscal sin tener un socio abogado en esa área, y nosotros lo tenemos oficinas en Guadalajara, en México, donde pues pertenecemos a un grupo excelente de abogados, Vázquez Tercero Cepeda y R. Castañeda, y yo como firma de contadores. Contador, abogado, la gran combinación. Muy bien, ¿cómo te puedo uno contactar si yo quiero tus servicios? Claro, muchas gracias, Mariano. Está mi correo, está la línea telefónica, no sé. ¿Lo quieres decir a la cámara, por favor? Claro que sí, mi celular 624-14-16473 y en mis oficinas 624-14-326-73 o 74. Y mi correo cp de contador público cpcastanera@rcaconsultores.com. Estoy a sus órdenes. Perfecto, Roberto, muchas gracias. Por último, si tuvieras la oportunidad de hacer una recomendación a los jóvenes que quieran poner su despacho de contabilidad, ¿cuál sería y por qué? Qué bárbaro, Mariano. O sea, siempre los que nos dediquemos a esta carrera vamos a tener trabajo. Siempre. Porque les voy a poner un ejemplo muy sencillo: la pandemia. Pocos gobiernos se abrieron la pandemia, como fue Estados Unidos y México. Y pues, si ustedes recuerdan, fue rudo, como se dijo, pero los que se tengan que morir se mueren, pero la economía no se sigue. Y tenemos amigos aquí, cabo argentinos, que nos dijeron: oye, la economía se cerró, pero además de que no teníamos producto, nos estaban muriendo. Y nos dijeron: tuvieron un gran acierto de su gobierno, que no se cerró. Y acuérdense, podemos andar, pero lo que nunca se dejó de continuar fue de pagar impuestos. Seguía Hacienda trabajando, seguían los contadores y se seguía trabajando. Pues el problema que tenemos, Mariano, no nada más en Los Cabos, sino en todo México, falta gente que recién salida de la empresa quiera pertenecer a despachos que están estructurados para pertenecer. Quieren ser emprendedores y dedicarse a negocios en lugar de seguir una carrera médica. Entonces hacen falta personas. Entonces siempre van a tener trabajo. Si inician desde cero buscando clientes, lo pueden lograr. Cuando entras y te integras a una firma, la firma ya tiene camino andado, ya tiene clientes, entonces es más rápido la forma en que vas a aprender y desarrollarte. Pero si tú inicias como despacho, vas a ir aprendiendo sobre la marcha, pero puedes crecer igual o rápido como sea tu habilidad y tus conocimientos. Y algo muy importante, ¿para qué sirven las asociaciones y demás? Es para actualizar. Tienes que estar actualizado. Puntos de educación continua es la base, ¿no? Entonces, el pertenecer a agrupaciones, el pertenecer a una firma te da todo ese background, esa fuerza que te da para ser un excelente profesionista. Perfecto, Roberto.
Pues te agradezco infinitamente que nos hayas compartido todas tus experiencias, todos tus conocimientos. Al contrario. Y a ustedes, amigos, si les interesa saber más de este gran contador, no olviden en contactarme, en mandarnos sus preguntas, qué les gustó más de esta entrevista. Recuerden suscribirse a nuestro canal, regalarnos un like. Y Roberto, te agradezco mucho. Una cosa muy importante, perdón, no le teman al SAT, témanle al desconocimiento de las leyes. ¡Oh, qué bárbaro! Me quedo con esa frase. Gracias. Con gusto en Muy saludarte amable, de Roberto. nuevo, y eres una institución en tu área y pues te estimamos y te queremos. Te agradezco Éxito mucho, igualmente. en tu proyecto. Gracias, Roberto. Terminamos.